Quieres comprarte un coche clásico y piensas, jolín, seguro que los coches viejos son baratos, a la gente no les gustan y no están cotizados. Nada, error, te metes en segunda mano, todo cuesta 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 euros. Y todos estos precios desorbitados por zarrios de los años 70, 80, que en muchas ocasiones son inconducibles y no tienen repuestos. Así que en este vídeo te voy a proponer un coche de unos 1.000 euros clásico que todavía no está muy cotizado y que la gente no busca. Sois muchos los que me preguntáis por qué coche podéis comprar que sea barato, que cueste unos 1.000 euros, que sea clásico, que sea bonito, fácil de mantener, y la verdad es que todo esto es casi imposible, pero afortunadamente no es imposible. Y es que existen pequeñas excepciones en el mercado de segunda mano donde todavía podemos comprar coches clásicos que los podemos utilizar en el día a día y que no sean muy caros. Y una de estas excepciones es el Polo MK2 GT Coupé, el coche que tenemos aquí delante. Y es que bueno, antes de nada tengo que decir que con este coche llevo muchísimo tiempo porque es el coche de un amigo mío. He visto cómo ha cambiado el coche desde que mi amigo empezó a tocarle, le he conducido muchísimas veces y os puedo dar una reseña bastante acertada de cómo es tener un coche de estos años y concretamente un Polo MK2. Y ahora bien, ¿por qué voy a elegir el Polo MK2 y no otro coche? Pues primero de todo por el precio, y es que el precio de estos coches en segunda mano hace unos 2-3 años rondaba los 500.000 euros. Es decir, este coche por alguna razón nunca lo quería nadie, mientras que el Golf MK2 era el hermano mayor y siempre ha sido bastante demandado. Ahora estos coches han subido un poco más y están rondando los 750, 1.000, 1.500, 2.000, depende del vendedor, pero aún así son unos precios relativamente aceptables en comparación a cómo está el resto del mercado de segunda mano ahora mismo en este mismo año, en el 2023. Y bueno, ya que estamos hablando de comprar coches de segunda mano, os tengo que hablar del sponsor de este vídeo, Car Vertical. Y es que Car Vertical es una herramienta súper útil a la hora de comprar un coche de segunda mano porque nos permite ver el historial detallado de los coches del mercado de segunda mano. En este caso, por ejemplo, queremos ver este BMW Serie 3, pues podemos ver las fotos. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos en los que vemos que en el año 2020 este coche tuvo un golpe frontal bastante gordo. Y sin embargo, bajamos un poquito más y vemos que en el 2021 el coche está como nuevo. Así que esto nos dice que este coche en algún momento fue reparado. Además de ello, Car Vertical nos permite ver si este coche fue robado. En este caso, parece que el coche no fue robado y si nos metemos en el odómetro, vemos que en este coche hemos tenido una alteración en el kilometraje. Además, podemos ver en qué puntos en concreto. Podemos ver que en el 2011 los kilómetros subían de forma normal, pero más o menos por aquí, en el 2019 parece que hubo una bajada de kilómetros en este coche y ya a partir de ahí empezó a subir normal. Así que el tacómetro de este coche también ha sido trucado. No solo eso, sino que podemos ver los daños del coche, los dueños que ha tenido, las especificaciones, podemos ver los mantenimientos que se han hecho en este coche y que están registrados, y además de ello podemos ver si este coche ha sido denunciado en páginas de segunda mano y en qué páginas ha sido denunciado. La verdad es que Car Vertical es una herramienta súper útil si queréis comprar un coche de segunda mano. Os dejo todos los links necesarios abajo en la descripción si queréis utilizarla vosotros. Y usa el código de Nacho para tener un 10% de descuento a la hora de mirar tu informe. Dicho esto, muchas gracias a Car Vertical y vamos a continuar con el vídeo. Primero, y a modo de introducción, os voy a presentar la historia del Polo. Y es que el Polo es el hermano pequeño del Golf. El Golf MK1, el Rabbit, marcó toda una diferencia entre los hot hatch, el Golf MK2, el Golf MK3, y parece que todo el mundo se olvida del Polo. Y es que esta es la razón de por qué os traigo este coche, porque todo el mundo se olvida del Polo y por el precio tenemos muchas ventajas respecto al Golf MK2, hasta el punto de que a mí me gusta más este coche que el Golf MK2. Luego os contaré por qué. Y es que concretamente el coche que tenemos aquí es un Polo 2. Los Polos 2 van desde los años 80 hasta el año 94. Este en concreto es de los más modernitos, es del año 91 y es del restyling, de la fase 2. ¿Por qué se caracteriza este restyling? Pues por tener unas líneas un poquito más curvadas y sobre todo por tener unos faros delanteros cuadrados. El Polo MK2 de las primeras fases es este que estáis viendo en esta imagen, con unos faros circulares. Aquí ya va de gustos, a mí me gusta más esta segunda fase, pero en ambos casos el chasis y en esencia el coche es el mismo. Vamos a empezar hablando de la estética de este coche, y esto es una opinión subjetiva, pero a mí el Polo MK2 me gusta más que el Golf MK2. Seguramente sea porque este coche se ve muchísimo menos que los Golf, hasta el punto de que yo os puedo decir en primera persona que en muchas concentraciones de coches y demás, cuando este coche se lleva y se pone al lado de los Golf, este coche llama más la atención que los Golf. ¿Por qué? Porque el Polo se ve menos que los Golf. Ahora bien, metiéndonos con la estética y con las peculiaridades en concreto de estas carrocerías, os tengo que decir que este coche es la versión coupé, también estaba la versión Classic, que tenía culo, y también estaba la versión ranchera.
A la hora de que elijáis una carrocería, esto es subjetivo, a mí me parece que la Coupé es la más bonita, la que tenemos aquí, y además esta unidad, al ser la versión GT, tenemos el emblema GT en la parrilla que queda chulísimo. Y es que ya desde que nos metemos en el frontal encontramos muchos aspectos que por lo menos a mí me encantan de este coche. Lo primero, que es súper sobrio, tenemos una parrilla que de serie viene en este color negro mate, la insignia también viene en negro mate, un parachoques que viene en color plástico. ¿Qué tiene de bueno esto? Que nos pueden dar golpes, podemos dar golpes y se disimulan genial los golpes, aparte que es muy barato comprar este paragolpes. Además en esta versión, al ser la versión GT, encontramos esta línea en color rojo, el cual le da un toque súper elegante y muy sobrio a la vez. Y ya os digo, el Polo MK2 es la esencia de que lo sencillo queda bonito. De hecho, este coche tiene muy poquitas modificaciones. Entre las modificaciones que encontramos son estos intermitentes, que originalmente eran en color naranja, aunque se han puesto en color blanco. Y por cierto, aquí viene una curiosidad, en el Polo MK2 es de los pocos coches, si no el único coche de esta época del grupo BAG, en el cual encontramos el intermitente unido en la aleta, cuando lo normal era encontrarlo unido en la parrilla. Además de ello, otra de las pocas modificaciones que se han hecho en este coche es la instalación de un lip de goma en la parte inferior, un lip de goma que en su época costaría menos de 10 euros, unos 5 o 10 euros, y que queda genial. Y aparte del lip, las otras modificaciones que encontramos en este coche es el tema de la suspensión y las llantas. Empezando por la suspensión, en este coche no hemos metido una suspensión carísima de 500, 1000 euros, es un coche que es para darnos paseos, y en este caso el propietario en su momento montó unos muelles y unos amortiguadores que costaron menos de 100 euros, unos 95 si no me equivoco, y fueron más que suficientes para dar una estética completamente diferente al coche y que al fin y al cabo para darse paseos es más que de sobra. Y con las llantas, más de lo mismo, simplemente con meter unas llantas un poquito cromadas, pintonas, con algo de garganta, este coche se ve increíble. Más con este color blanco y con los parachoques negros, que contrasta todo genial. Metiéndonos con el lateral, como veis, el coche es un 3 puertas, así que tenemos una estética súper sencilla, y una diferencia muy notable con los Golf es el tema del pilar C. Y es que claro, tanto el pilar A es súper finito, el pilar B, como veis, además está pintado en negro y da la sensación de que la ventana está unida, y el pilar C es un pilar súper fino, de forma que tenemos una ventana trasera súper grande. Esto con los Golf no es así, dado que el pilar C en los Golf, desde la versión 1 hasta las últimas, siempre ha sido muy grueso, es distintivo de los Golf. En este caso ya va de gustos, que te guste más el Polo o el Golf. Yo, como os he comentado, a mí me gusta más el Polo. Metiéndonos con la parte trasera encontramos muchos detalles que me gustan. Uno de ellos es que, por ejemplo, a diferencia del Golf, en este caso en el Polo no tenemos un marco en la puerta trasera, sino, como veis, el propio cristal es el marco del portón trasero, un detalle que me gusta mucho. Además de ello, en el portón trasero tenemos incluido este pequeño alerón, el cual le da una estética que le cambia completamente al coche. Otro detalle a mencionar es que en esta unidad en concreto tenemos una cola de escape y una línea de escape que no es la de serie en este coche. Si queréis ver un vídeo de cómo se fabricó esta cola de escape, os dejaré el vídeo en la descripción. Y por último tengo que comentar el famoso chiste de este coche, y es que este coche es el Polo GT Coupé, y si lo lees un poco rápido es el Polo GT Coupé. Ya dicho esto, vamos a pasar con los motores que trae este coche. Y cuando abrimos el capó de estos Polo, ¿qué encontramos? Pues en casi todas las ocasiones encontramos este famoso bloque, el bloque 1300. Este motor podía dar diferentes potencias dependiendo las versiones, los años, etc. Básicamente encontramos las versiones más normales, que daban 55 caballos, las versiones GT, que es como la que tenemos aquí, que da 75 caballos, también había una versión como esta, que era versión inyección y daba un poquito más, y por último ya encontramos la versión más tope, que era la versión del Polo G40, que venía este motor con compresor y nos daba una potencia total de 115 caballos. En esta ocasión creo que con el motor que tenemos aquí tenemos un poquito lo mejor de los dos mundos, porque tenemos un motor fiable, no como las versiones compresor, que sí que son bastante delicadas, pero a la vez no tenemos un coche que sea muy lento como las versiones de 55 caballos, que ya estamos hablando de potencias que incluso para movernos por la ciudad y por la autopista de forma eficaz, puede que a día de hoy con el resto de los coches sí que notemos que nos quedamos algo cortos. Con este coche tiene 75 caballos, no corre mucho, pero nos defendemos. Bueno, otro matiz, no todos los GT tienen el motor 1300 de 75 caballos,
pero las versiones que tienen el motor de 75 caballos sí que tienen que ser GT. Pero bueno, esto hay que mirarlo en ficha técnica y demás, porque en estos años el grupo BAG hacía una de cosas rarísimas y cada año cambiaba siempre las cosas. Metiéndonos un poco con la unidad que tenemos aquí, pues bueno, tenemos una barra de torretas para meter un poquito más de rigidez al chasis, dado que estos chasis son muy endebles, y además de ello, este coche, este motor en concreto, tiene una preparación. ¿Qué preparación tiene? Pues bueno, este coche en su momento dio junta de culata, y ya que estaba, el propietario le porteó la culata, le hizo el pulido a espejo, le metió unos colectores en acero inoxidable, le hizo este cubre colector fabricado a mano, el cual redirecciona el aire caliente a la admisión del coche, de forma que esta unidad en concreto que tenemos aquí delante puede que sí que dé un poquito más de potencia, y lo que sí que notamos es que funciona algo mejor en altas que lo que funcionaba originalmente este coche, dado que este coche de origen, este motor, funciona bien en bajas, a 1000, 2000 vueltas, 2500, es un coche ideal para movernos por ciudad, y es un coche que si lo conducimos de una manera responsable, sin pegar acelerones, a pesar de ser un coche viejo y carburación, nos permite hacer unos buenos consumos, cosa que es bastante difícil con un coche de los años 80. Y esta es una de las razones por las que recomiendo tanto este coche si busquéis un coche barato, porque si lo conducimos de forma suave y bien, podemos hacer buenos consumos. Y bueno, no quiero haceros muchos líos, pero otra modificación que tenemos en este coche es que se ha cambiado la bomba de freno por una más grande, y también se han cambiado los discos y las pastillas por unos discos ventilados, dado que este coche de origen trae discos macizos en el eje delantero. Ya os digo, para un uso normal no es necesario cambiarlo, pero bueno, en este caso con unos discos ventilados nos aseguramos poder ir a cualquier sitio, a cualquier puerto y no tener ningún tipo de problema. Ahora vamos a entrar en el Polo MK2 y lo primero a comentar, pues bueno, tenemos una puerta bastante amplia con unos tapizados muy sencillos que aguantan bien el paso del tiempo, el levalunas manual para que no falle, retrovisores también manuales, como es de esperar, y ese es un coche muy sencillo y menos equipado que su hermano mayor, el Golf. Aunque ahora bien, en este coche ya nos llama la atención el tema de los asientos, y es que este coche, al ser la versión GT, tiene unos asientos orejeros súper chulos, muy bonitos, con un patrón clásico que a mi parecer queda increíble en este coche. Además de ello, es destacable las dimensiones de todo. El volante es muy pequeñito, un volante muy elegante, de 3 radios, precioso, un pomo muy pequeñito y sobre todo el salpicadero. Un salpicadero que está fabricado todo en una pieza, con materiales de plástico rígido, pero que aguanta genial el paso del tiempo. Como veis, la guantera también es de juguete, muy pequeñita, todo es una misma pieza unida con el salpicadero. Tenemos ahí para unos altavoces muy pequeñines. Este coche tiene el hueco para una radio de DIN 1 genérica, de forma que podemos cambiarla y podemos meter la radio que queramos. En este caso el propietario aquí tiene instalado un voltímetro. En la parte inferior el propietario instaló 2 relojes, uno para la temperatura del anticongelante y otro para la temperatura del aceite. Este coche, a pesar de ser un coche de los 80, clásico y demás, es un coche que tiene 5 marchas, de forma que nos permite hacer unos consumos bastante respetables, incluso estando en autovía. Otra cosa a comentar, en este coche sí que tenemos el cuentavueltas, aunque no todos los Polos nos traían cuentarevoluciones, afortunadamente esta versión sí que nos la trae. Y una cosa muy destacable que nos llama la atención, que no es un punto positivo, es que tenemos los pedales desplazados todos a la parte central del coche, de forma que sí, conducimos de una manera asimétrica, dado que el pedal del embrague está ubicado más o menos en el centro y todo lo demás está a la derecha. Y es que, como veis, el interior de este coche, a pesar de no ser enorme, es un coche que no es pequeño, por lo menos en la parte delantera, y esto unido a que el coche está completamente acristalado, nos da la sensación de estar en un coche muy diáfano a pesar de sus pequeñas dimensiones. Y es que bueno, en este coche no solo se va bien en las plazas delanteras, sino que también se va bastante bien en las plazas traseras. Es verdad que nos faltan algunos detalles de seguridad, como los cinturones o como los reposacabezas, pero para viajes esporádicos podemos ir atrás sin ningún tipo de problema. La distancia con el techo es apropiada, acaso que seas una persona súper alta, y la mayor pega la encontraríamos con el espacio para las piernas, pero aún así, para ser un coche de estas dimensiones, no está nada mal. Y por último vamos a meternos con el maletero de este Polo GT Coupé. Y bueno, ¿qué hay que decir? Que tenemos un maletero no con los mejores acabados. Como veis, no tiene tapizados en el lado derecho ni en el lado izquierdo, ni tampoco tenía esta barra de torretas, ni los altavoces de la bandeja, ni nada de eso. El maletero del coche, ya os digo, no es de los más grandes, pero aún así es un maletero aceptable, un maletero sencillote y tampoco tiene mucho más que comentar. Como cualquier coche de época, encontramos una rueda de repuesto real en vez de un kit antipinchazos.
Y un detalle muy chulo que hizo el propietario es meter este tapizado que lo fabricó él mismo para dar un toque un poco más serio y más elegante al coche. Y bueno, como ya os he comentado, esta barra de torretas la puso el propietario para dar rigidez al chasis. Pero esto es completamente omisible si queremos el coche para dar paseos. Esto simplemente es un capricho. Y bueno, otra cosa que me gustaría comentar es que en esta época el grupo BAG tenía buenos acabados y unos buenos tapizados en todo. La bandeja, por ejemplo, tiene un tapizado muy grueso, es una bandeja pesada, se ve que aguanta. Con el maletero más de lo mismo, tenemos un tapizado que aguanta mucho. Los asientos tienen una muy buena calidad, no son unos asientos que se rompan con 2 o 3 usos. Y con esto que os quiero decir, que el Polo MK2, a pesar de ser un coche súper sencillo, dentro del segmento y en comparación a los coches con los que competía, era uno de los coches mejor acabados. De hecho, en estos coches, a pesar de ser tan antiguos, no tenemos ningún tipo de problema con el techo de que se destapice, se rompa, ni nada de eso. Ya estamos al volante del Polo MK2 y bueno, tengo que deciros que este coche lo he conducido montones de veces y os puedo dar una reseña bastante verídica de cómo se siente este coche, dado que no lo voy a probar 15 minutos, sino que lo he probado kilómetros y kilómetros en muchas ocasiones. Y lo primero a comentar en este coche es que no destaca por nada. No es un coche rápido, tiene un motor 1300 de 75 caballos que no corre mucho, pero eso sí, es un coche súper cómodo para conducirlo en ciudad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un coche que tiene 2 válvulas por cilindro, es un 1300, pero que tiene muy buenos bajos. ¿Esto qué ventaja nos da? Que podemos ir por ciudad en marchas altas como cuarta, quinta, podemos hacer consumos de una manera muy fácil, nos responde bien, para subir cuestas a pesar de tener un motor muy pequeño se desenvuelve genial, aunque sí que es verdad que es un motor que no es agradecido a la hora de subirle de vueltas para extraer toda la potencia. Es decir, es un coche que va bien en las 2000 y las 3000 vueltas. Le podemos subir a 4000, 5000 e incluso 6000, pero el coche no lo va a agradecer. Así que ya os digo que es un coche que funciona bien en bajas vueltas. Y bueno, como ya os he comentado, esta unidad en concreto tiene la culata porteada, tiene colectores y sí que es verdad que va mejor en altas respecto a cómo funcionaba de serie, pero aún así la naturaleza de este coche es funcionar bien en bajas y de hecho el propio coche cuando salió se anunciaba como un coche que hacía buenos consumos. Ahora bien, no destaca en el motor, pero en el chasis es un coche ligero, se tiene que mover bien. Pues siento decepcionaros y deciros que respecto al chasis este coche tampoco destaca. Es un coche que tiene un chasis muy endeble. Cuando tomamos las curvas, si tenemos un poquito de tacto, notamos como el coche flexa, tiende a supirar, a veces sobrevira demasiado al tener una batalla corta y en conclusión el chasis no va muy bien. Esta unidad en concreto tiene unas barras que unen las copelas delanteras y también unas barras que unen las copelas traseras y sí que notamos que el coche va mejor, pero aún así el chasis deja que desear. Ahora bien, si el coche no corre mucho y el chasis no es bueno, porque es un coche que me gusta tanto conducirle y es un coche que disfruto tanto. Pues sinceramente, porque cuando conduces este coche ya no solo es que llame la atención de todo el mundo y que todo el mundo te mire con una sonrisa al ver que tienes un coche tan pintón, sino el hecho de saber que estás conduciendo un coche clásico que es cómodo de conducir. No es un coche de los años 2000, desde luego, ni tiene aire acondicionado, pero para nada se parece a los coches de los años 60 o 70, que son coches que son difícilmente usables para el día a día, difíciles de conducir, con direcciones muy duras, frenos que no son seguros. Este coche combina un poquito lo mejor de los dos mundos. Tener un coche clásico que nos transmita una conducción completamente clásica y natural, sin dirección asistida, una dirección perezosa como tenían los coches de esta época, pero a la vez nos combina el tema de que tenemos unos frenos suficientes para este coche, que podemos ir y viajar a cualquier lado. Y en resumen, es un coche que a pesar de ser viejo, se puede utilizar para el día a día. Y ya no solo eso, sino que además todavía a día de hoy se puede comprar por precios bastante baratos y el mantenimiento de estos coches es bastante barato. Aunque ahora bien, también os tengo que decir que este coche, aunque se mantenga por poco precio, hay que tener en cuenta que es un coche antiguo, así que si compráis una unidad que cuesta 500, 1000, 1500 euros, seguramente tengáis que cambiar montones de piezas. Hay muchas piezas que están fabricadas en plástico o en goma, piezas de desgaste, amortiguadores, y como todo coche clásico tendremos que hacer reparaciones cuando compramos una unidad con estos años. Dicho esto, aún así, por el precio, creo que el Polo MK2 es una de las mejores compras si quieres un coche pintón que a la vez sea divertido de conducir, barato y además de ello difícil de ver por España. Yo en lo personal, cada vez que cojo este coche, y mira que he probado coches, lo sabe Martín, que es de mi amigo, me saco una sonrisa y me lo paso genial conduciendo este coche. Y más esta unidad en concreto que tiene un escape que te hace disfrutar del sonido, unos buenos M-Slicks.
y unos muelles y amortiguadores que, a pesar de no ser los mejores, para este coche es más que suficiente para sacarnos una sonrisa. Y ahora vamos a pasar con las conclusiones. Y antes de nada deciros que lo que estáis viendo aquí de fondo soy yo conduciendo el Polo de este vídeo en un circuito, dado que me lo dejó mi amigo y demás. Y bueno, en general, ¿qué os puedo comentar de este coche? Ya lo he explicado bastante bien. No es el coche que mejor chasis tenga, no es el coche que más corra. Sobre tema de fiabilidad y demás, pues a ver, estamos hablando de que son coches que empezaron a salir en los años 80. Esta unidad en concreto es del año 91, ya va siendo de las últimas, pero aún así notamos que es un coche que se ve bastante antiguo en el tema de insonorización, confort, etcétera. Pero aún así, bueno, tenemos otras ventajas como el tema de tener una caja de 5 velocidades, un motor que es más o menos fiable. Y ya os digo que este coche está justo en el punto en el que si le metemos un poquito más antiguo es inusable para el día a día, pero justo en estas épocas todavía se puede utilizar en el día a día sin mayor problema. Ya os digo que si sois personas que os gusta correr, pegar acelerones, dar curvas súper fuerte, etcétera, 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 este coche no es el vuestro. Este coche es ideal si quieres tener un coche bonito, darte unos buenos paseos y no gastar mucho en el coche. Ahora bien, ¿a ti qué te ha parecido este Polo? ¿Te ha gustado? ¿Vas a mirarlo en segunda mano? Coméntalo aquí abajo. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso me ayuda mucho. Y bueno, sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de todo. Eso fue todo. Hasta luego.